Mis padres me envían la factura por los años que viví en la casa luego de escapar por no querer pagar por mi hermana adorada, pero mi abogado los demandará gratis por ser unos mentecatos. Recientemente, por fin tomé la decisión de mudarme de la casa de mis padres. Para algunas personas no es mucho, pero para mí se siente como un gran paso en la vida. Desde que tengo memoria, he soñado con tener mi propio espacio, un lugar completamente privado, donde pueda vivir como quiero, tomar mis propias decisiones y disfrutar de la libertad de ser independiente. Pero ahora que he tomado esta decisión, mis padres no lo están llevando nada bien. De hecho, están realmente molestos por ello. El contexto de mi familia es que soy la hija mayor y mis dos padres viven y están juntos. También tengo una hermana menor. Al crecer, mis padres dependieron mucho de mí, no solo para las responsabilidades habituales de la casa, sino también cuando se trataba de cuidar a mi hermana. En muchos sentidos, sentí que se esperaba que actuara como una segunda madre para ella, interviniendo para manejar cosas que deberían haber sido trabajo de mis padres. Por eso, he cargado con mucha responsabilidad desde muy joven. Así que, naturalmente, tener mi propio lugar era precisamente lo que más anhelaba. También esperaba que mis padres, e incluso mi hermana, me tratarían con un poco más de respeto. Bueno, la realidad no podría estar más lejos. Mis padres nunca han apreciado de verdad las cosas que he hecho por ellos. No importaba cuánto ayudara o lo duro que trabajara, nunca era suficiente. Siempre exigían más de mí. Para cuando tenía apenas 15 años, ya se esperaba que asumiera responsabilidades de adulta en la casa. Mi mamá dependía de mí para los quehaceres y la cocina, y ambos actuaban como si fuera mi deber atender sus necesidades todos los días. Además, si alguna vez quería salir y pasar tiempo con mis amigos como una adolescente normal, no me lo permitían. En su lugar, me hacían sentir culpable para que me quedara en casa o incluso llegaban a quitarme el teléfono para asegurarse de que no saliera. Mi mamá me recordaba constantemente que, como la hija mayor, era mi deber anteponer a mi familia y cuidar de mi hermana. Para ella, pasar tiempo con amigos o hacer cosas para mí era solo perder el tiempo. Dejaba claro que mi papel en la familia estaba por encima de cualquier otra cosa. Era como si la existencia de todos nosotros solo era entendida para dar vida a esta familia, que no podía existir otra cosa fuera de esto. En las raras ocasiones en que realmente me dejaban salir, no era del todo libre tampoco. Mis padres me enviaban mensajes cada 15 minutos aproximadamente, para saber a qué hora regresaría. También insistían en que llevara a mi hermana conmigo, sin importar lo que estuviera haciendo o con quién me reuniera. Imagina ser adolescente, conseguir por fin la oportunidad de salir con tus amigos, y tener que arrastrar a tu hermana menor a todas partes. Era incómodo, frustrante, y sinceramente, vergonzoso. A medida que mi hermana creció, también empezó a notar la dinámica de nuestra familia. Con la diferencia de que a ella no se la cargaba con tantas responsabilidades. A lo sumo, era mi responsabilidad si mi hermana no hacía algo bien, como estudiar para un examen. Debía ocuparme de mis propias obligaciones, mientras también me aseguraba de que mi hermana estudiara para el suyo. Si reprobaba, obviamente era mi culpa por no haber hecho lo suficiente. Debía ser la hermana helicóptero que velara por sus mejores intereses, aunque esa no era mi tarea, y no tendría que ser tampoco la de mis padres. Es decir, era suficientemente grande como para saber que debía estudiar para aprobar, y no esperar que nadie esté encima de ella para que lo haga. Otro ejemplo claro de favoritismo era con los quehaceres. Siempre que había tareas del hogar como limpiar, cocinar o hacer mandados, siempre me llamaban a mí. Mi hermana, en cambio, rara vez levantaba un dedo. No podía quejarme de esto, porque siempre había una buena excusa, entre comillas, para argumentar que mi hermana no podía hacerlas. Por ejemplo, que había reprobado y necesitaba estudiar, aun cuando volvía a reprobar la semana siguiente. Decir esto en voz alta era lo mismo que ser una quejosa para mis padres. Y mi hermana abusaba de este trato diferencial, porque al final era la beneficiaria de esta diferencia y la iba a exprimir al máximo. Ella sabía que era la favorita. Y en lugar de sentirse culpable, lo aprovechaba. Se escapaba constantemente a fiestas de noche, algo que yo ni soñaba hacer sin enfrentar enormes consecuencias. Y lo peor era que, si mis padres se enteraban de sus escapadas, no la responsabilizaban. En su lugar, me señalaban a mí. Me acusaban de meterle ideas en la cabeza o de volverla rebelde, como si no tuviera mente propia y no pudiera hacer nada malo, a menos que yo estuviera detrás. Todo esto levantó poco a poco un muro entre mi hermana y yo. En lugar de ser cercanas, terminamos peleando todo el tiempo. Ella nunca me respetó de verdad, probablemente porque creció viendo el poco respeto que mis padres me daban. Para ella, yo era alguien a quien podía ordenar, alguien que siempre debía estar ahí para cuando quisiera, casi como una asistente personal más que una hermana. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, yo ya sabía, en el fondo, que necesitaba elegir una que esté lo más lejos de casa. Pensé que eso por fin me daría espacio e independencia.
Pero mi papá descartó por completo esa idea. Me amenazó abiertamente diciendo que, si no elegía una universidad cercana, me cortaría el apoyo económico. Solo tenía 18 años, ceros ahorros porque no tenía tiempo para trabajar, y a nadie que me ayude a firmar un préstamo. Era eso o no estudiar, porque con toda la presión en casa, no era una alumna brillante que podía darme el lujo de perder unos años mientras trabajaba y buscaba la forma de salir de casa. Sé que probablemente habría otras opciones, pero en ese momento, tras haber sido abusada emocionalmente y físicamente, con todo el trabajo que hacía, lo único que quería era soportar un poco más hasta poder irme. Otras chicas a mi edad tienen bandas de rocks, actores que les gustan y esas cosas colgadas en su habitación. Yo solo pensaba en cómo podría irme de allí cuando termine mis estudios y tuviera más herramientas. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo ingenua que era. En ese momento, creía de verdad que si simplemente seguía haciendo todo lo que mis padres querían, eventualmente me verían como realmente soy y me amarían por ello. Pensé que su aprobación era algo que podía ganarme si sacrificaba lo suficiente de mí. Pero por mucho que diera, por muy obediente que fuera, ese momento de reconocimiento y aprecio nunca llegó. Las cosas llegaron por fin a un punto de quiebre la Navidad pasada cuando teníamos una cena familiar en casa. Mis padres al menos se interesaban en mi universidad, y querían que les contara cosas. Probablemente, porque esperaban tener un futuro más seguro conmigo, porque con mi hermana sería prácticamente imposible. Durante la cena, mi hermana, que había terminado en un colegio comunitario porque sus notas no eran tan fuertes, se puso celosa casi de inmediato. No soportó que, por una vez, el foco estuviera sobre mí y que yo tuviera algo positivo que compartir con nuestros padres. Mi hermana empezó a atacarme verbalmente justo delante de su novio, que había venido por primera vez a conocer a nuestra familia. No se contuvo. Se burló de mí y me provocó, diciendo que no importaba a qué universidad fuera, siempre sería una perdedora solitaria, porque según ella no tenía vida social ni novio. Lo que lo hizo peor fue que mis padres no intervinieron, se quedaron mirando en silencio mientras me destrozaba. Vi a su novio sentado a su lado, claramente incómodo, tratando de calmarla e incluso defendiéndome. Siguió burlándose de mi peso y a decir lo asqueada que estaba de estar emparentada conmigo. Me llamó una chica nerd sin vida social, tratando de humillarme delante de todos. Le respondí diciéndole que quizá, a sus ojos, yo era una nerd, pero ella no tenía más que enseñar que su propio cerebro diminuto. Quizás por eso necesitaba un novio, porque buscaba chicos para que paguen por sus cosas, ya que en su vida iba a poder producir lo suficiente para comprar una aceituna para comer. Su novio parecía tener una sonrisa, porque hasta él estaba viendo la actitud con derecho de su novia. Todos menos mi familia. Mi mamá entonces saltó a defender a mi hermana. Me dijo que no tenía derecho a hablarle de esa manera, con esa actitud pedante. Según ella, mi hermana se estaba esforzando en sus estudios y le hacía bien estar en pareja. Que no porque yo no pueda encontrar a un chico significaba que podía hablar mal de ella y volcar toda mi frustración en la mesa familiar. Obviando toda la parte en la que mi hermana hizo exactamente eso sin que yo le dijera absolutamente nada. Pero aún se pone peor. Según mi madre, y mi padre asentía, era momento de que comenzara a buscar trabajo y ayudarlos a ellos. Mis padres habían estado ayudando económicamente a mi hermana, sin recibir mucho a cambio, así que ese dinero también serviría para ella, para darme una especie de lección. No pude contenerme más. Grité, ¿y yo qué? ¿Por qué no pueden ayudarme a mí también? ¿Por qué no me dan dinero ustedes a mí también? Aquí debo decir, que no me han dado dinero todo este tiempo, ni siquiera para pagar la universidad. Solo han firmado mi préstamo estudiantil, pero lo demás he tenido que pagarlo yo con algún trabajo esporádico de temporada. Mi foco siempre fue terminar cuanto antes mis estudios, y no retrasarlos tomando un trabajo de medio tiempo. Mi mamá solo negó con la cabeza y me dijo que debería estar agradecida por lo que tengo. Dijo que enviar dinero a casa me enseñará a respetar a mi familia y a que no debería ser codiciosa ni egoísta o esperar algo a cambio. Destrozada, me levanté de la mesa y me fui a mi cuarto para estar sola. Mientras cerraba la puerta, todavía podía oír a mi hermana y a mis padres gritándome, mi hermana llamándome copito de nieve y dramática por reaccionar como lo hice. Después de esa desastrosa Navidad, tomé una decisión firme, conseguiría un trabajo y me iría, aunque me tarde más en terminar mis estudios. Había sido víctima de sus abusos, pero ese era el regalo de Santa para mí. Los días siguientes mis padres seguían presionando para que buscara un empleo, y para no tener que escucharlos mientras encontraba la solución para mí, le dije que estaba buscando. En su lugar, fui a hablar con mi coordinador universitario y le pregunté si podría cambiar algunos de mis cursos para adaptarme a un trabajo de medio tiempo. Estoy estudiando algo bastante demandante, y necesitaba dejar algunas cosas para poder adaptar los horarios. Cuando preguntó por qué, ya que ha visto otros estudiantes comenzar a trabajar y abandonar la universidad poco a poco, tuve que contarle todo. Y aquí llegó el milagro navideño,
Aunque ya estábamos en enero y la gente estaba quitando los renos de su jardín, mi coordinador me consiguió un empleo dentro de la universidad. Era el de asistente universitario, ya que como estoy en el último año y mi promedio era relativamente bueno, podría ayudar a algún profesor, obtener una paga y hasta usar los dormitorios del lugar. Se podría decir que dormiría en mi trabajo. Me estaba explicando otros beneficios, como la cafetería del campus, pero le dije que aceptaba sin dudarlo. Ahora, 6 meses después, por fin, las cosas están encajando. Tenía que esperar que comience el siguiente semestre para que sea aceptada como ayudante, pero ya estoy mudada a mi nueva habitación. La siguiente buena noticia es que a fin de año me graduaré. Durante todo este periodo, le he mentido en la cara a mis padres diciéndoles que estaba buscando empleo, pero que las cosas estaban difíciles. Sé que mentir es malo, pero se sentía tan bien hacerlo con mis padres. Al menos las cosas no han sido tan malas en este tiempo. Intentaba pasar la mayor parte del tiempo estudiando en la universidad, aunque mis padres pensaban que iba a entrevistas de trabajo, y mi hermana estaba revolcándose con algún novio nuevo. Sí, el anterior la dejó, segundo milagro navideño. Solo iba a dormir por la noche, para estar la menor cantidad de tiempo allí. Lo duro para ellos, porque para mí era como que me dieran la libertad de prisión, fue el día que básicamente tomé mi almohada, ya que sin ella no puedo dormir, y me fui. Ya me había llevado varias cosas. Fue salir esa mañana, cuando me daban la habitación de los dormitorios con ella y un par de cosas más, y decirles, bueno, me voy a vivir a otro lado. En cuanto lo dije, estaba como, ¿qué está pasando aquí? Mi mamá y mi papá empezaron a insistir en que irme no era buena idea. Dijeron que querían que me quedara en casa para cuidarlos a medida que envejecieran, como si fuera mi responsabilidad. No pude evitar sonreír porque estaba súper feliz, y les dije que eso no iba a ocupar espacio en mi mente. Si de verdad necesitaban a alguien, les señalé, quizá podían pedirle a mi hermana. Así, ella tendría la oportunidad de devolverles el favor, ya que todo lo que hicieron por ella debería devolverles algún tipo de dividendo, ¿no? Mi papá discutió diciendo que mi hermana no era lo suficientemente responsable y que siempre en las familias se espera que esto lo haga la mayor, es decir, yo. Les respondí que había renunciado a ese cargo, había decidido no ser parte más de esta familia, así que ahora toda la responsabilidad de hermana mayor era de mi hermana. Mis padres dijeron que no se puede renunciar a ser hija y que esperaban mucho de mí. Les dije con claridad que no me importaba lo que esperaban, y no necesitaba su aprobación para dejar de considerarme su hija. Desde esa conversación, mis padres me han culpado sin parar. Me acusaron de apuñalarlos por la espalda y de abandonarlos en su vejez, como si los estuviera traicionando por reclamar mi independencia. No puedo negar que sus palabras dolían, pero para cuando llegué a mi dormitorio ya los había bloqueado, así que solo fue una leve sensación. Ahora mi única preocupación es hacer bien mi trabajo, quizás abusar de mis derechos como ayudante en la cafetería y terminar mis estudios. Así podré conseguir un empleo bien pagado y mudarme a un apartamento o lo que sea. Supongo que haberles mentido estos últimos meses podría mostrarme como la mala. No me importa, para ser honesta con ustedes. Creo que es una pequeña retribución a todo lo malo que hicieron ellos como padres. Solo me importa ver cómo se desmorona esa casa sin mi ayuda en los quehaceres. Edición, porque hay preguntas en los comentarios que supongo que otras personas también querrán saber. No sé cuál es la reacción de mi hermana. Probablemente neutra. Como dije antes, intentábamos evitarnos, o al menos yo lo hacía. Tampoco creo que mis padres pongan a trabajar a mi hermana en la casa, esas manos delicadas que nunca hicieron un esfuerzo, más que complacer a algún chico, no deben saber lo que es fregar el suelo. Y en cuanto a mis padres, no he sabido demasiado, solo hasta lo que llegaron los mensajes antes de bloquearlos. Decían que de la vuelta y regrese, que me iba a arrepentir y que todavía tenía tiempo de regresar. Pero yo iba en mi Uber, con mi almohada debajo de un brazo y mi teléfono en el otro, dándole a bloquear y con la cara más sonriente que hubieras visto en mí. Si me conocieras en la vida real, seguramente nunca me hubieras visto tan sonriente. Lo mismo con mis padres, pero con las caras largas. De lo cual me siento orgullosa, porque ha sido mi responsabilidad que estén así. Actualización 1. Mi vida estas 3 semanas han sido maravillosas, salvo un pequeño detalle del que ya les hablaré. Me estoy ahorrando de cocinar, y aunque la comida de la cafetería no es precisamente la más sana, intento tomar las mejores opciones. Mi trabajo como ayudante del profesor no es tan malo. No tengo tantas horas como si tuviera un trabajo de medio tiempo, pero no es precisamente un curso que me gustara demasiado. Pero era el único disponible, y solo serán 6 meses, quizás 12 si no consigo empleo antes de graduarme. Que a comparación de vivir con mis padres y mi hermana, es como si me hubiera dado unas vacaciones en las Maldivas. Ningún alumno con derecho supera a mi familia, creo que tengo un entrenamiento militar intensivo de cómo tratar con personas así. Hasta allí las cosas buenas, luego vinieron mis padres. Mis padres vinieron hasta la universidad para hablar conmigo cara a cara. No sabían dónde estaba viviendo,
porque a pesar de acosar a mis amigos para que les digan, nadie les respondió nada. Salvo por un amigo que les dijo, se mudó a 3 estados de distancia, es una pérdida muy grande que se haya ido tan lejos. Por desgracia, mis padres no cayeron en eso. Deben haber llamado para preguntar si todavía estaba matriculada aquí. Lo que sí hicieron, fue pasar toda la mañana deambulando por el campus, buscándome. Mientras yo estaba en mi dormitorio estudiando para un examen. Cuando me dirigí a mi clase como ayudante, me interceptaron en el camino. Debería haber tomado otra ruta, pero no esperaba que mis padres me tendieran una emboscada al estilo lejano oeste. Mi primer instinto fue decir, lo siento, estoy ocupada, y alejarme de allí. Pero tampoco estaba muy lejos de a donde me dirigía, y tampoco tenía minutos extras para no llegar tarde perdiéndolos por algún callejón. Pensaba que no entrarían a la clase, pero lo hicieron. Y cuando lo hicieron me siguieron hasta el frente. Estaban nerviosos porque estaba todo el salón mirándolos, incluido el profesor titular. Quien los miraba con cara de ¿qué hacen estos especímenes aquí? Él sabe mi historia. Así que cuando mis padres comenzaron a hablar, pidiéndome que vayamos a un lugar privado, el profesor comenzó a hacerle preguntas. Podría decirse que comenzó la clase usándolos a ellos. Él le hacía preguntas y mis padres intentaban defenderse. Lo cual fue un absoluto desastre para ellos, porque sonaban con tanto derecho como lo hicieron siempre, pero eran completamente ridiculizados por mi profesor. Al final mi padre le dijo a mi madre que era mejor irse, y se fueron mientras todos giraban para observarlos. Cuando se fueron uno de los alumnos dijo, profesor, era responderles, no humillarlos, y todos estallamos de risa. Estaba un poco avergonzada por todo esto, pero los alumnos y el profesor tomaron esto de la mejor forma posible, y me dieron el pésame por la familia que me había tocado. Creo que esa fue la suficiente experiencia universitaria para mis padres, porque después de eso no volví a saber de ellos. No sé qué buscaban mis padres con esa conversación. Si has tenido en cautiverio a un tigre y luego lo sueltas en la naturaleza, no es como que ese animal esté convencido de volver a entrar a la jaula. Vas a tener que pelear con él, y es probable que tengas que despedirte de tu brazo para conseguirlo. Actualización 2. Apenas han pasado 2 meses desde que me mudé. Y adivinen qué. Acabo de recibir una factura de mis padres por mis gastos mensuales desde que cumplí los 18. Sí, resulta que los años en los que viví con ellos, a pesar de haber realizado bastante trabajo, no era gratis. Según ellos, todo ese cuidado, comida y techo, todo entre muchas comillas, ha sido estimado y puesto en un número absurdamente grande. Es gracioso, hasta que piensas que estas personas conducen y realmente esperan que yo pague por eso. Me pregunto si mi hermana habrá recibido una similar. Qué inocente de mi parte. Si creen que la factura fue mala, mi papá también me envió un correo detallando qué clase de sacrificios supuestamente han hecho por mí en sus vidas, porque me tuvieron cuando eran jóvenes. Lo cual es cierto, pero ellos me tuvieron, no es que yo les grité, es hora de que me tengan. Según él, han gastado miles de dólares criándome, han sacrificado tanto y ¿qué han recibido a cambio? Una hija desagradecida y egoísta. Siguió y siguió sobre cuanto habían hecho por mí, presentándolo como un gran sacrificio griego, en donde ellos son héroes de melenas largas que ondulan con el viento. Y como guinda, dijo que lo mínimo que podía hacer ahora, después de darles la espalda, era devolverles ese dinero, y que luego de hacerlo saldrían de mi vida completamente y ya no tendría que volver a verlos. Sé que jamás tratarían así a mi hermana. Ella nunca ha tenido que ganarse nada, nunca ha tenido que trabajar por nada. Y aún así, se espera que yo cargue con toda la responsabilidad, incluso la financiera. A ella nunca le pedirán que pague nada porque, de algún modo, siempre es especial a sus ojos. Mi plan, en un principio, era jugar la carta de mezquindad y enviar un centavo dentro de un sobre con una carta que dijera, aquí tienen todo lo que les debo, quédense con el cambio. Sin embargo, hablé con esto con alguien de la universidad y me recomendó ir con uno de los profesores abogados para una consulta pro bono. Dijo que no me cobraría por los servicios, siempre y cuando le permitiera usar mi historia como ejemplo para sus clases. Dijo que siempre utiliza esta clase de historias locas para enseñar cosas a sus alumnos, y esta sería perfecta, porque todos recordarían a un par de padres delirantes por demandar a su hija por esto. Y eso hice. Por eso me advirtió que haber enviado el centavo podría haber sido una aceptación de que si considero que ellos hicieron algo para mí. En su lugar, vamos a preparar nuestra demanda y el dinero que ellos me deben por mi trabajo en casa como sirvienta y niñera. Que si tomamos el valor de la hora, es mayor al que ellos estaban demandando. Si llegamos a un arreglo, ellos deberán pagarme a mí. Me gustaría ver sus caras cuando sean notificados, pero mi abogado dijo que es mejor evitar el contacto con ellos. Edición, no, mis padres no están demandando, solo han enviado una factura. Pero nosotros sí, aunque no es que planeamos seguir con esto. Solo ser un poco mezquinos y divertirnos con mis padres hasta que se cansen. Aunque no descartamos hacerlo realmente,
si es que mis padres quieren seguir con la tontería. Al final este profesor no le molestaría hacerlo. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y la respuesta de mis padres no ha llegado de un abogado, sino por otro correo. Esta vez dicen que no es justo que los esté demandando, que no puedo hacer eso. Bueno, miren cómo lo hago. Ya ni siquiera es algo que yo quiera hacer, el abogado dice que es su obligación moral demandar a estos mentecatos. Porque además de sonar indignados, insisten en que lo mínimo que podría hacer es devolverles el favor enviando dinero a casa cada mes. He devuelto algo a casa, pero es la notificación de que la demanda sigue en pie. Aquí mis padres no tienen nada que ganar. Ningún juez le va a otorgar lo que exigen, porque no hay absolutamente nada escrito en donde ellos me hayan informado que debía pagar por mi estancia allí. Y en cambio yo sí puedo conseguir muchas pruebas de eso, como vecinos, amigas y otras personas que pueden testificar a mi favor. Incluso lo desean. Ellos van a gastar en un abogado, mientras el mío trabajara gratis. Y aunque un juez considere su demanda válida, aún están en desventaja con la mía. No hay ningún escenario en donde esto sea bueno para mis padres. Pero como dije antes, el tigre te sacará un brazo si quieres volver a ponerlo detrás de unos barrotes. Espero que no se hayan encariñado demasiado con esos brazos, porque los voy a colgar en mi dormitorio cuando termine con ellos. Claro, figurativamente hablando. Ahora mi hermana, porque ha tenido algo que decir de mis padres. Ella es una testigo clave en mi caso, aunque esa nunca fue la intención en un primer momento. Ha publicado en sus redes sociales que soy una celosa, una rencorosa. Porque resiento a mis padres por haberme hecho cuidarla de niña o hacer trabajos en casa como cualquier otro adolescente. Sin embargo, aunque haya borrado eso poco después porque la gente comenzó a atacarla con la verdad, de que a ella no le vieron hacer nada de esto, mi abogado cree que tenemos lo que llama el arma humeante. Lo cual es irónico, y viene de la hija favorita. Y no lo ha hecho porque está de mi lado, sino por la propia estupidez. La próxima vez elige como hija favorita a una inteligente en lugar de esta que te va a ayudar a perder. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y las cosas siguen escalando, más actualización de mi demanda. Han seguido enviando correos porque es el único lugar donde no los tengo bloqueados. Mi abogado cree que es una trampa para moscas, porque ellos no paran de seguir cayendo en ella al enviar cualquier tontería que se les ocurra. No hace daño si ayuda con el caso. Lo que quieren ahora es que quite la demanda porque si pierden también podrían perder la casa. Primero pensaba que era una broma de mis padres para que sienta pena por ellos, lo cual no hice, pero mi abogado ha dicho que su hipoteca está impaga desde hace varios meses. No les he respondido, porque aún sigo intentando no darles algo que puedan usar en mi contra. Pero me muero de ganas de decirle a mi madre que puede preguntarle a mi hermana si alguno de sus novios no podría pagar por ella. Al final, salir con chicos les parecía una cualidad muy importante y destacable, entonces sería hora de que lo usen para algo. Mi hermana al menos ha aprendido la lección, y ha estado callada. O quizás está demasiado triste con perder ella también la casa. Una verdadera lástima, porque estaba haciendo tanto por nosotros. Era la mejor aliada que podíamos tener. En cuanto a la demanda, todavía estamos dispuestos a un arreglo o ir a juicio. Mi abogado dice que está listo para lo que sea, que no hay ningún caso en este momento que le genere más satisfacción que este. La mejor estrategia para mis padres es llegar a un acuerdo, porque en el mejor de los casos gastarán mucho en abogados, aunque no pierdan el juicio. Si solo ofrecen un arreglo, aunque sean unos pocos miles de dólares, es probable que aceptemos. Porque seamos sinceros, nada de todo esto llegará muy lejos en un juicio, pero el estrés financiero para ellos será terrible. En este punto creo que esperan que yo retire la demanda, porque piensan que mi abogado me está drenando financieramente, o ganar. Podemos seguir con esto todo lo que quieran, no es como si ninguno de nosotros se esté cansando de todo esto. Actualización 5. Lo más importante es que ya he terminado la universidad. No tengo un trabajo, pero me quedaré unos 6 meses más como ayudante, antes de que consigan una y pueda mudarme de aquí. Todavía puedo seguir usando los dormitorios y la cafetería. Hemos ganado nuestra demanda, de cierta forma, pero no ha sido una suma tan grande considerando los hechos. No es dinero suficiente como para mudarme de aquí y comenzar mi vida. Pero si han visto un castillo de cartas, no se necesita mucho para que todo se desplome, y eso le ha sucedido a mis padres y a mi hermana. Una leve brisa, la demanda, ha sido suficiente para que todo se caiga. Mis padres finalmente ofrecieron $5,000 para dejar todo atrás. Y estábamos listos para aceptar y terminar con todo esto, pero mi abogado dijo, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos un poco más. Exigimos $5,200, para que los $200 sean sus honorarios. Lo que funcionó en varios niveles, primero, una pequeña recompensa para mi abogado, aunque lo hizo por la diversión del caso. Pero también para mostrarles lo poco que valían sus honorarios a mis padres.
Creemos que los del suyo deben haber costado al menos unos $3.000. También para tener una cena de celebración pagada con los $200 de mis padres. Al final ellos aceptaron, porque de no hacerlo les hubiera costado aún más. Y toda la escena fue bastante graciosa, porque mi abogado dijo, háganlo por $5.200 y cerramos el trato, todo mientras extendía su mano. Ellos resignados dijeron que sí, y todo terminó. Pero sí, mis padres no salvaron la casa y ahora están rentando en un sitio que no conozco. Solo sé que mi hermana no está viviendo con ellos, porque alguien me lo ha dicho. En definitiva, podría usar esos $5.000 para ir a vivir por mi cuenta hasta que consiga un empleo a tiempo completo. Pero trabajar aquí ha sido tan lucrativo y entretenido, que tampoco descarto perseguir una carrera como profesora. Solo es una posibilidad que he estado analizando, pero si lo hago, es probable que termine en otra universidad, porque aquí no hay ninguna plaza abierta por el momento. Por eso quiero aprovechar mi último tiempo en este lugar, aunque podría irme si lo quisiera. Lo que sí extrañaré es escribir aquí, era la segunda cosa buena que ha salido de todo esto. La primera fue haber dado una venganza a mi padre. Pero no estoy llorando por despedirme, solo me ha entrado algo en el ojo. Edición, aquí la persona más feliz del mundo, por hacer una mini actualización. He encontrado un empleo, aunque no de profesora. La verdad es que no tenía preferencias, aunque tampoco me agradaba esperar tantos años a conseguir el título de profesora permanente. Me estaré mudando el próximo mes a mi propio sitio. Otra mini pequeña actualización es que mi hermana ha dejado finalmente su universidad. Que para ser sincera, no creo que tampoco sea algo muy relevante para la vida de mi hermana. Creo que allí iba a buscar novios, porque nunca vi que estudiara realmente.